Y bueno, darle la bienvenida, chicos, y en especial a Delia, ¿ya? A nuestra ya colega trabajadora social, ya con vasta experiencia ahí en lo que tiene que ver con la organización migratoria y el tema obviamente multicultural e intercultural. Así que Delia, una vez más, bienvenida. Agradecerte de ella, porque obviamente, ¿cierto?, por toda tu ayuda que nos presta, ¿cierto?, día a día con nosotros. ¿Ya? Y bueno, también agradecer, ¿cierto?, esta disponibilidad de tenerte como expositora, ¿ya? Y ojalá en un futuro cercano hasta como profesora. Así que Gracias por la el escenario es invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación y también, o sea, como le decía a la directora, a nuestra directora, ¿no? Porque la quiero harto como directora, eh, que este es un tema que realmente es muy, podríamos decir, intenso, ¿no? Muy dinámico, porque desde la perspectiva de cómo trabajamos nosotros en la Municipalidad de Recoleta, es muy dinámica la migración. Y en general en todos los países, no solamente aquí en Chile, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, porque aquí hay público que me conoce, mi nombre es Delia Curagua, egresada de Trabajo Social de este año, pero, o sea, tuve estudios iniciales de Ciencias Históricas Sociales en Perú. Yo soy peruana de nacimiento, eh, y trabajo en la Municipalidad de Recoleta desde el año 2013 como encargada del programa Migrantes y Refugiados. Eh, o sea, es una perspectiva muy interesante, porque como les mencionaba al inicio, la migración no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno social que se ha venido dando a través de la historia incluso, ¿no? Las personas migran para poder encontrar espacios de supervivencia, ¿no? Y en estos tiempos actuales para mejorar su proyecto de vida, ¿no? O sea, van cambiando los enfoques incluso, ¿no? La migración inicialmente pudo haber sido debido a las pandemias en una primera etapa, ¿no? A las guerras, eh, a los desplazamientos forzosos por las crisis económicas, y puede ser variado, ¿no? O sea, puede ser porque de repente hay esta perspectiva de querer mejorar en los estudios, ¿no? La gente ahora tiene más facilidades para migrar en países donde proponen becas muy interesantes para los estudiantes y estudiantas, ¿no? En el caso de Chile, son muchos los jóvenes egresados que pueden ir a Europa, Estados Unidos, México, Canadá, en busca de una mejor perspectiva, sobre todo académica, ¿no? La migración no es una cuestión solamente que se resume a la gente que migra por trabajo, sino que se da para distintos aspectos, ¿no? La migración, en el sentido que las personas quieren un lugar donde de repente no haya tantas catástrofes como es en el caso de Haití, ¿no? O sea, la necesidad de la migración haitiana en los 2010, más o menos, se debió, 2008, se debió precisamente al tema de catástrofes, ¿no? De la situación, de la zona sísmica en que se encuentra Haití, y que lamentablemente eso se añade, ¿no? Una situación de mala gestión política administrativa, ¿no? Eh, Hay países donde de repente han habido conflictos internos, como en el caso de Colombia, y que ha sido necesario el desplazamiento forzoso. Entonces vamos a tener una mirada general de la migración, ¿no? Que no es solamente el ver que la persona llegó acá, sino por qué viene, de dónde viene, en qué condiciones viene, ¿no? Por eso es que nosotros, y no es un concepto de ahora, no es reciente, sino ya desde casi los inicios de la Escuela de Trabajo Social, como en sus inicios fue de ayuda social, ¿no? Siempre se ha visto con este enfoque, ¿no? De derechos de las personas, de seres humanos, cómo nosotros podemos ayudar, ¿no?
no a resolver todos los temas de la migración, pero sí por lo menos a contribuir en que las personas, las familias, y también entendiendo de que esta migración última se ha dado más con este enfoque de género, ¿no? Lo que llamamos la feminización de la migración, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva laboral, académica, podemos contribuir en diferentes aspectos, ¿no? Teniendo en cuenta las escuelas o las tendencias que también tiene el trabajo social. Ahora, en lo que corresponde particularmente a Recoleta, ¿no? Nosotros hemos estado abordando el trabajo con las personas en situación de migración o de movilidad humana, como también le llamamos, para no estigmatizar y decirle migrante a la persona que ya tiene como 30 años en el país, ¿no? Que ya está sentada ni nada, sino sobre todo aquellos que recién están llegando a Chile y tienen un periodo de asentamiento como para poder determinar si realmente están construyendo un proyecto de vida, si es posible que lo logren o de repente no. Pero también, o sea, se van a generar o se generan vacíos cuando las legislaciones o las leyes, ¿no? Que se dan no revisan todo el contexto, ¿no? No solamente lo económico, no solamente la seguridad, no es, o sea, mirar con de repente como si el migrante que llega aquí es el más pobre, es el delincuente, que es lo que generalmente nos meten, o sea, a través de los medios de comunicación, cuando lamentablemente alguien por ahí comete, o sea, un acto delictivo, o hay alguna situación, algún problema, lo primero que resaltan es esta situación de que es migrante, ¿no? Y eso estigmatiza mucho también a las personas. Por eso es que desde lo que nosotros entendemos en la comuna, en el municipio, ¿no? Nuestro enfoque es de derechos humanos. Y con eso nosotros podemos tener otro concepto de lo que significa atender a la persona que llega, ¿no? ¿Y por qué? Porque la persona que está en movilidad, en movimiento, se desplaza de un lugar a otro, sea chilena o sea extranjera de cualquier nacionalidad, ¿no? Llega con una serie de incertidumbres o de ideas o de pensamientos, ¿no? Que pueden ayudarle y puede esta persona, si es acompañada en este proceso, ¿no? Pueden ayudar a que no solamente mejore su situación, sino que también mejore la situación de la comuna, del espacio donde se habita, del barrio, ¿no? Del lugar donde nosotros estamos construyendo comunidad. Porque muchas veces, o sea, ustedes deben haber escuchado en las políticas públicas, ¿no? En las clases que se han venido dando, ¿no? Que hay una perspectiva muy interesante de territorio, de trabajo de comunidad, de trabajo, o sea, de recuperar los espacios, ¿no? De poder, o sea, tener este buen vivir para todos nosotros. Pero esto no lo podemos hacer nosotros solos ni aislados, ¿no? Tenemos que buscar la participación de todos. Por eso que nuestro enfoque, nuestra perspectiva es de dar, o sea, la primera bienvenida o acogida, ¿no? A la comunidad, explicándole a qué beneficios tiene acceso, ¿no? Porque en realidad, o sea, hablamos de derecho desde los fundamentos y los principios, pero sabemos que, o sea, los derechos están restringidos incluso para los chilenos. Entonces, estamos hablando de a qué posibilidades de tener condiciones mínimas, ¿no? De salud o de educación tienen acceso a la comunidad extranjera que llega por primera vez al país. ¿Y esto por qué? Porque, o sea, quiero romper algo que se está transformando en una, no, que ya no, o sea, es una idea que la mayoría de la gente la repite, que la vemos lamentablemente en los medios de comunicación y que sirve lamentablemente también, ¿no? Como el caballito de batalla o la propaganda para determinados políticos, porque es más fácil, ¿no? Echarle la culpa al otro de todos los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y hablar, o sea, de que los migrantes tienen todos los beneficios, que se llevan todas las ayudas, o sea, yo creo que eso es una exageración, ¿no?
A nosotros nos consta porque desde las municipalidades y Recoleta, a pesar de que tiene una zona comercial muy interesante que es La Vega, Patronato, ¿no? Trabaja para la comunidad con proyectos para la comunidad, ¿no? Que son muy interesantes, muy importantes y que eso no demanda mayor esfuerzo y no es especialmente para unos u otros, ¿no? Es para todos en general. Las cosas pueden, si se distribuyen bien los presupuestos, pueden alcanzar a todos y todas. Obviamente que sí existen, o sea, condiciones que el Estado impone a la gente que llega por primera vez, ¿no? Para que pueda acceder a esto que le llamamos nosotros derechos de ciudadanía, ¿no? Como el solicitar la visa, ¿no? Obtener un permiso, que no son gratuitos obviamente, ¿no? O sea, aquí los chiquillos que están haciendo la práctica conmigo, ¿no? En la municipalidad, saben, ¿no? Saben, conocen todo lo que cuesta realmente migrar, ¿no? Y el día que les toque a ustedes migrar fuera del país para poder, o sea, tener un doctorado, un magíster o mejorar en lo que es su perspectiva de vida, se van a dar cuenta de que, o sea, migrar no es, o sea, una decisión simple y tampoco es nada barata, ¿no? O sea, yo creo que aquí todos hacen un esfuerzo. Y el tema es qué nosotros podemos darle a la comunidad y qué nosotros esperamos de la comunidad migrante, ¿no? Porque aquí se trata de establecer estos vínculos, ¿no? Esta relación que nos puede permitir tener, o sea, una comuna, ¿no? O generar espacios donde la gente pueda vivir en armonía y pueda cuidarse, pueda protegerse, ¿no? Y el tema de la seguridad no es un problema solamente de la policía, si no hay carabineros, o hay muchos carabineros, o hay pocos. El tema de la seguridad es un tema de todos, ¿no? Es como nosotros también hemos ido dando lugar a que los uniformados, o sea, sean indispensables para nosotros, ¿no? Y se vaya generando como toda esta situación de inseguridad, ¿no? Y como vuelvo a repetir, ¿no? Es fácil echarle la culpa a unos cuantos, ¿no? Porque así nosotros podemos justificar lo que no tenemos o lo que no queremos hacer. Este enfoque que nosotros abordamos desde la municipalidad, ¿no? También tiene una parte muy interesante, que es el trabajo intersectorial. O sea, con Luis, que está aquí y con quien hemos trabajado todos estos años de manera intensa, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que si no se cambia también la mirada del resto de los profesionales que trabajamos con este servicio que entregamos a la comunidad, o sea, tampoco podríamos nosotros entender, ¿no? Lo que son estos procesos de movilidad humana, cómo se dan, ¿no? Y cómo nosotros podemos entregar servicios a la comunidad y que puedan ser estos, en vez de ser un obstáculo, ¿no? En vez de ser un gasto inútil, puede ser más bien un beneficio para toda la comunidad, ¿no? Ejemplos sobran aquí. Yo recuerdo que cuando llegué a Recoleta, yo trabajaba antes en el Servicio Jesuita Migrante en la parte de comunidad y territorio, que es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Cuando antes de llegar a Recoleta en el 2013, en el 2011, 2012, había un colegio, el Juan Verdaguer, que queda en Bombero Núñez, creo, no me acuerdo ahorita la calle. Bueno, la cosa es que ese colegio, ¿no? Con la gestión de otra alcaldesa anterior, era un colegio que estaba totalmente, o sea, cerrado para los estudiantes, y lo que estaban viendo en perspectiva era venderlo, ¿no? Venderlo para que puedan hacer ahí un centro comercial, etc. Felizmente que la acción de los vecinos, porque el pretexto era que no había alumnos, no habían niños, no habían niñas. Entonces, la acción de los vecinos no contuvo durante mucho tiempo esta idea de vender un espacio que le correspondía a la municipalidad, ¿no? Para el sector privado. Y con el tiempo, este colegio
se reabrió más o menos hacia el 2014, porque se hizo todo el esfuerzo por recuperar, o sea, tirar para atrás todas aquellas, habían incluso ya licitado, ¿no? Tirar atrás todo eso, esos decretos que habían salido anteriormente, y empezar a abrir el colegio para la comunidad. Porque había niños que ya no estudiaban en esa zona y tenían que irse más lejos, ¿no? Entonces, cuando se reabre el colegio, en menos de un año ese colegio comenzó a estar al tope, ¿no? Inicialmente ya tenía la mitad del espacio cubierto, después fue poco a poco avanzando, y a los 2, 3 años y hasta ahora, ¿no? Es uno de los colegios que tiene mayor demanda, está al tope, casi ya no recibe a ningún alumno después de la matrícula. Y eso pasa ahora en casi todos los establecimientos educativos que tiene la municipalidad. Entonces, los niños que han venido de fuera, o los niños que han nacido como chilenos y son hijos de migrantes, ¿no? Están usando estos espacios, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que toda esta comunidad tenga vida, ¿no? Con establecimientos educativos, con establecimientos de salud, ¿no? Pero que todo sea de calidad también. Entonces hay cosas que de repente no se ve, o sea, la parte positiva y solamente se ve, o solamente se refleja, ¿no? A través de los medios de comunicación, y fíjense qué importante es la comunicación también en todo esto, ¿no? Respecto a la migración. El trabajo que nosotros tenemos con educación, con salud, con cultura, con la biblioteca, con otras áreas, deportes, etcétera, de la municipalidad, nos ha permitido que esta atención, esta parte de recoger o de acoger a la comunidad que viene llegando, no sea mucho más ventajosa que tenerlos al margen. Y ese es un problema que se ha vivido durante muchos años, no solamente en Recoleta, sino en el resto del país. Porque encontrábamos que los vecinos, al principio cuando llegaban, lo primero que decían, no es que ahí viven migrantes, no es que los migrantes así, que los migrantes así. Pero nosotros les preguntábamos, ¿y ustedes nos invitaron a una reunión para explicarles cómo se vive aquí en Chile? Los llamaron a una reunión para decirles de que hay comunidades, o sea, de adultos mayores que lamentablemente no viven, o sea, en espacios donde hay muy poca presencia de vecinos, y que allí es importante cuidarlos, protegerlos, o que hay espacios que hay que recuperar para los niños, para que no, o sea, había una situación de conflicto permanente, pero por esta falta de conocimiento. Y ahí es donde nosotros pasamos a reforzar lo que significa la interculturalidad, ya no como un concepto, ¿no? Que se queda en el libro, en el texto, ¿no? Sino cómo se va construyendo interculturalidad desde el espacio donde conviven, ¿no? Diferentes culturas, diferentes familias, diferentes personas. ¿Y esto por qué? Porque ni siquiera la misma comunidad chilena tiene podríamos decir nosotros, que todos son homogéneos, que todos piensan igual, ¿no? Hay este falso concepto de que todos somos iguales, pero no es así, ¿no? Y precisamente la diversidad es lo que nos permite a nosotros, esa diferencia nos permite a nosotros reconocernos como personas, ¿no? Y buscar precisamente estos acuerdos. Y esto es lo que nosotros tenemos como principio, ¿no? O sea, respetar la diversidad, pero no separarla, sino más bien tratar de que conviva dentro de un espacio. No ha sido cosa fácil. Y yo creo que aquí los trabajadores sociales sí jugamos un papel importante. O sea, los abogados han estado muy metidos dentro de esta parte, como la jurídica, la de ver cómo hacer, o sea, la denuncia, la demanda, cómo de repente ver, o sea, por dónde se le hace la denuncia al migrante y todo eso, pero no hemos hablado de los aspectos de la convivencia, ¿no? De la intermediación, ¿no? De lo que significa el papel de los y las intermediadores socioculturales, ¿no? Y ahí es donde nosotros también entramos.
o sea, en relación a lo que significa el trabajo dentro del territorio, en general, la idea es de que desde los que trabajamos más con la comunidad, no juguemos ese papel de intermediador y podamos nosotros insistir en que antes que extranjero, migrante, documentado, indocumentado, como le quieran llamar, no todos somos personas. Y ese es, o sea, el objetivo final, ¿no? O sea, respetar a la persona, respetar al ser humano. Y como les digo, los presupuestos, cuando son bien administrados, alcanzan para todos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos dentro de una economía como esta, donde aquí no interesa sea chileno, sea extranjero, no interesa la persona, sino el capital, obviamente que, o sea, vamos a estar como estamos y como hemos estado desde hace más de 30 años, ¿no? Y por eso yo vuelvo a insistir, o sea, hay que hacer un análisis de la situación, del contexto, pero no aislado, ¿no? Siempre hay que tomarlo en relación a la perspectiva histórica, al momento económico en que se vive y cómo nosotros, o sea, si podemos tener hacia adelante un futuro, ¿no? Pero no de manera separada, porque, o sea, es más fácil dividir, ¿no? O sea, tratar de concentrar esfuerzos y fuerzas para poder mejorar condiciones, ¿no? Y bueno, en todo caso, el trabajo como lo abordamos nosotros es con esto, lo que significa el enfoque de derechos humanos, la perspectiva intercultural, el enfoque de género, obviamente, ¿no? Dado de que todavía, o sea, nosotros contamos con un porcentaje de 51 a 49 de población, sea chilena o extranjera, no mayoritariamente femenina, porque todavía la política de género no alcanza para todas, no, todavía nos falta a nosotros trabajar, sobre todo con la comunidad extranjera, este concepto de que al pensar que no tiene derechos, porque nosotros también lo creemos, ¿no? Entonces es más vulnerable a otras situaciones, ¿no? En el caso de las mujeres, o sea, pueden ellas no tanto como aceptar, sino no denunciar situaciones de violencia por miedo o porque se encuentran solas, ¿no? Y este es el otro problema, o sea, cómo generamos solidaridad de género también en relación a que si no tratamos también de explicarles de que están en Chile, no están en su país, están en Chile, ¿no? Y en Chile, o sea, por lo menos, ¿no? Con esta solidaridad de género, lograr de que se entienda de que tanto la mujer de este país, del otro país o de cualquier otro país, de este color o de cualquier color, no, o sea, no puede ser maltratada ni violentada. ¿Ven qué importante es entender la migración? O sea, que no solamente es, el migrante que llegó, como lo dicen los medios de comunicación, sino la persona que llega. Y otro aspecto que nosotros abordamos muy, o sea, porque estamos metidos dentro de esta dinámica, ¿no? Y que hemos coincidido con el Departamento de Niñez, con el Departamento de Salud, Cultura, etcétera, Educación, es la, la protección, ¿no? De los derechos de los niños y niñas migrantes, ¿no? Y no solamente, o sea, hablamos de los niños y niñas migrantes que llegaron con sus padres en situación regular, sino aquellos también que ingresaron por paso no habilitado y que se invisibilizan precisamente porque existe esta mal enfoque, ¿no? De la migración y de los cuales nosotros nos hacemos responsables también, ¿no? Porque es una niñez que no sabemos si está asistiendo a las escuelas, que no sabemos si tiene atención de salud, no sabemos si está siendo víctima del tráfico de niños, ¿no? Para el tráfico de órganos o de comercio sexual, etcétera, o laboral, ¿no? Entonces, ve cómo esta persecución imaginaria, ¿no? De un enemigo imaginario, en el fondo es ocultar una serie de vulneraciones o una serie de situaciones, ¿no? Que finalmente, si uno desde lo que significa la ética y el principio, ¿no? Como trabajador social o como profesional,
no develamos, entonces terminamos siendo cómplices, ¿no? Y finalmente, un poco como para no cansarlos y también, o sea, ver si es que existe de repente alguna inquietud o curiosidad por parte de ustedes, ¿no? Desde la gestión municipal en todo este tiempo, hemos tratado siempre de intervenir como programa en lo que significa la capacitación de los funcionarios, ¿no? El transmitir conocimiento, ¿no? El poder, o sea, hacerles llegar a los demás, ¿no? Esto que les estoy explicando, ¿no? Pero a través de lo que significa la legislación, ¿no? Desde la antigua ley que fue dada en dictadura hasta esta nueva ley que tiene partes pues, que son cuestionables para nosotros, que otras pueden ser rescatables, pero que todavía, o sea, está en este proceso de construcción de la política migratoria. Nosotros nos hemos comprometido más con esto de trasladar estos conocimientos, de no quedarnos con lo que tenemos, sino más bien estar al servicio de los funcionarios, de los dirigentes vecinales, para que ellos también puedan cambiar esta mirada, ¿no? De temor prácticamente, porque para mí es más que nada miedo a lo desconocido, ¿no? Y también trasladar estos conocimientos a la misma comunidad, ¿no? O sea, cuando los compañeros de las prácticas dicen, vamos a intervenir y hacer, o sea, un taller de, ¿no? O sea, es para poder empoderar a la gente respecto al conocimiento que le va a ayudar para más adelante. Y esto por lo menos es un ahorro de energía, de tiempo y de presupuesto para todos nosotros. No solamente para nosotros los que trabajamos en la municipalidad, sino para Servicio de Impuestos Internos, para el Ministerio de Trabajo, para el mismo Servicio Nacional de Migraciones, o sea, para todo el mundo, ¿no? Y así, o sea, yo creo que esto permite que la gente tenga más disposición incluso a confiar en las instituciones y poder, o sea, tener esta mirada de comunidad, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? O sea, si el servicio es bueno, que aprenda a cuidarlo, y si el servicio no le gusta, que también, o sea capaz de hacer las observaciones, ¿no? Porque también tenemos que cambiar una mirada de lo que es el servidor público. Y la otra parte que es la comunidad. O sea, a nosotros nos interesa que la gente esté organizada, ¿no? Que la gente se apoye entre sí, que la gente pueda, o sea, generarse a través de la autogestión, del cooperativismo, ¿no? Del trabajo solidario, economías que le puedan ayudar a vivir, ¿no? Porque, o sea, esta crisis que estamos viviendo ahora como país no es aislada, es una crisis que se está viviendo a nivel mundial, son crisis cíclicas, ¿no? Y afecta a todo el mundo. Y hay pobres tanto de aquí, ¿no? Pobres nacionales, como pobres que vienen de otro país. Entonces, el tema es que precisamente nosotros contribuyamos a que la pobreza no sea solamente ser asistida, ¿no? Sino más bien que sea generadora de ideas, de recursos, de gestiones que puedan ayudar a salir adelante. Y creo que, o sea, hasta aquí nomás me quedo, ¿no? La migración no es solamente migración económica, es también, o sea, el desplazamiento forzoso por lo que ya les decía a ustedes, por situaciones políticas, ¿no? Por catástrofes, y hay una parte que es la del refugio, que no quiero tocarla ahora porque sería, o sea, confundirlos un poco más, de repente, ojalá si me vuelvan a invitar en otro momento, ¿no? Podríamos preparar algo respecto a este tema. Y bueno, me quedo aquí, no sé si el profesor José, que es el moderador. Sí, sí, Delia, bien. Gracias. Bueno, hacer una consultita y darle paso también a los colegas, a los compañeros que están acá, para que también te puedan hacer algunas consultitas ya tenemos a tus compañeros que no solamente están haciendo práctica, sino que también hay de otras asignaturas, y también hay profesores presentes, entonces a lo mejor le parecería, ¿cierto?, bien abrir un pequeño debate
¿ya? Por lo que tú, obviamente, de forma tan importante, nos has expuesto en el día de hoy. Así que paso y le hago la palabra, chicos, si ustedes quisieran hacer alguna consulta para que Delia, obviamente, pueda dialogar ahí, obviamente, ¿cierto? Y enriquecer el conversatorio. ¿Ya? Delia, bueno, tú sabes que yo me gusta mucho y hago la asignatura de territorio y participación, ¿ya? Algunos ya les tocó conmigo y otros, ¿cierto?, les va a tocar. Y en ese sentido, a mí me gustaría, de alguna manera, que dentro de la misma expertise tuya, eh, tú profundizaras un poquito en el sentido de qué es lo que a nosotros nos hace falta para poder integrar una política pública, pero de verdad, o sea, que sea integral, que sea inclusiva, que sea con un verdadero enfoque de derechos humanos, ¿cierto? Que sea un real reconocimiento, ¿cierto?, a la diversidad, ¿cierto?, y al respeto de la persona. Ya, no tengo idea, ¿cierto? Así que yo creo que siempre las políticas públicas se guían obviamente en el deseo y en la buena intención, pero no llegan, ¿cierto?, a un buen acabado, ¿cierto?, a lo que es una intervención en el territorio. ¿Ya? Entonces, me gustaría, ¿cierto?, que tú, a juicio tuyo, de tu expertise, nos indicara, ¿cierto?, cómo podría ser, ¿cierto?, una buena política pública en ese sentido, ¿cierto?, para que fuera aplicada, ¿cierto?, a nivel nacional. Yo creo que para mí, o sea, la sociedad civil juega un papel muy importante para la construcción de las políticas públicas, ¿no? Porque primero, o sea, levanta necesidades, ¿no? Se presentan conflictos y de ahí se plantean resoluciones. Ahora, de repente se pueden dar situaciones donde los conflictos no tienen, o sea, una, una buena solución, ¿no? Pero hay otras donde cuando nosotros los observamos y apuntamos a que podemos ahí de eso trabajar una propuesta, ¿no? Eso es lo que nos enseña a nosotros como ir pensando, ir diseñando la política pública. Yo no soy de las que ven que un grupo de expertos se sienta y comienza, o sea, expertos entre comillas, ¿no? Se sienta de manera aislada de la comunidad o de la población a hacer política, sino más bien hay que estar inserto dentro del territorio, dentro de la comunidad, para poder conocer, o sea, la realidad y poder plantear esa necesidad, ¿no? Y de allí ir viendo qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que pasa en nuestra experiencia, ¿no? Las formas como hemos ido ayudando a que avancen algunos territorios respecto a la discriminación, a la xenofobia, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, se han dado estas situaciones y aún se mantienen. No hemos resuelto todavía el tema de la xenofobia, ¿no? O la discriminación o el racismo. Pero es muy poco lo que el Estado ha avanzado en esos aspectos, ¿no? Yo creo que más que el Estado en general se ha ido avanzando a través de la comunidad en la misma práctica social, ¿no? En la misma cotidianidad, como nosotros lo llamamos. Ahora, es necesario, sí, que se tome esto, ¿no?, como un elemento para poder trabajar en una política pública, para construir políticas, ¿no? Porque de lo contrario nos vamos a quedar solamente en algunos casos en los discursos, ¿no? Y en otros en políticas que, o sea, va a cambiar el gobierno y no van a tener ningún efecto y van a pasar, o solamente es algo que está en el papel, ¿no? Pero que nosotros no hemos podido comprender y no la hemos aplicado, ¿no? Entonces, en el territorio, por ejemplo, ¿no? Y me hace sentido mucho lo que se transmite en el curso, ¿no? El, el espacio no es solamente de un grupo de ciudadanos, ¿no? El espacio es de todos, ¿no? Y ese espacio lo construyen todos. Pero cuando nosotros empezamos a aislar, ¿no? O a marginar a otra parte importante de la comunidad, entonces obviamente que vamos a encontrar gente que no le va a interesar nunca involucrarse y va a estar siempre, no me meto en política, no me interesa, no estoy ni allí, etc. Y el esfuerzo de unos pocos va a ser siempre, ¿no?, de unos pocos. Y eso no ayuda, ¿no? Al final eso, o sea, termina siendo un esfuerzo de desgaste emocional, de desgaste
físico, de desgaste de presupuesto, ¿no? Porque eso es lo que nos ha pasado a veces de repente en la mirada de lo que nosotros llamamos los trabajos voluntarios, ¿no? Que es muy interesante, es muy importante y es bueno en la comunidad. Pero si no se logra incorporar a la comunidad, ¿no? Dentro de este sentir de trabajo voluntario, al final, o sea, nos vamos a quedar como que los colaboradores, los voluntarios pasan por allí y la comunidad vuelve a su rutina de antes, ¿no? Entonces, es bien, es como, debería haber una voluntad política desde arriba como para poder, o sea, entender de que con esto nosotros vamos a poder lograr algunos cambios y que esta política va a perdurar por siempre, ¿no? Ahora también, o sea, existen dinámicas dentro de la política, ¿no? Entonces, allí yo creo que juega un papel muy importante para esto y que sin saberlo, sin pensarlo, sin quererlo, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, las juntas de vecinos, las organizaciones funcionales, territoriales, etcétera, lo están haciendo cuando entienden de que es importante construir, ¿no?, un espacio en común para vivir mejor o el buen vivir, ¿no? Que ese es un concepto que también, o sea, nosotros estamos tratando de incorporar o insertar en la comunidad, porque el buen vivir no es solamente que el Estado te dé recursos o te dé bonos, etcétera, ¿no? Sino es como nosotros encontramos, ¿no? Que estos recursos sean distribuidos, ¿no? De manera equitativa, que nosotros podamos, o sea, avanzar en lo que significa un espacio de protección, ¿no? Que sea ideal para los adultos mayores, de protección para los niños, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Y donde también, o sea, se haga autogestión. Entonces la política no va solamente a ser dada desde arriba, ¿no? Yo creo que la gestión tuvo, o sea, ideas muy acertadas, pero porque las fue recogiendo de la misma demanda y necesidad de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la farmacia popular, al principio, ¿no?, se crea estos comités como de vecinos, tipo cooperativa, que necesitaban las medicinas más baratas, ¿no? Pero de allí, o sea, los del equipo de cooperativismo, ¿no? O sea, los funcionarios, los profesionales que se hacían cargo de esto, comenzaron a desarrollar otras ideas y hacer que no solamente sean los socios de las cooperativas, ¿no?, sino cómo nosotros podríamos lograr hacer una política que pudiese llegar a toda la comunidad, sobre todo a las más vulnerables, y cómo era de importante esto, ¿no? De ahí que empezamos con la farmacia popular, de ahí que se continuó con la óptica popular, ¿no?, la inmobiliaria popular, y si tuviéramos tenido más terrenos públicos en Recoleta, ¿no?, yo creo que ahora hubiésemos estado hablando de no solamente los 60 departamentos que están ahora, sino de muchos más, ¿no? Y que podrían... Eso es ejemplo de política, ¿no?, porque quiere lograr la vivienda justa para la población, ¿no?, para todos en general. Y ahí se ha hecho una selección, o sea, muy fina también, porque el tema era que lamentablemente 60 departamentos no logra satisfacer la demanda de cientos de miles de habitantes que tienen necesidad de un arriendo protegido, ¿no?, de una vivienda digna en Recoleta, ¿no?, sino que también es un tema que nosotros no vamos a resolverlo, por más que haya una buena gestión, buena voluntad. Y cuando digo, o sea, se trató de democratizar también, porque proporcionalmente ahí hay familias, ¿no? Familias que tienen, porque todos los departamentos tienen 2 o 3 dormitorios, hay familias de 4 a 6 miembros, creo que más o menos, ¿no? Familias que tienen adultos mayores, familias que tienen familiares con discapacidad motora, que también hay departamentos que están hechos, o sea, específicamente para ellos. Hay familias de pueblos originarios y familias migrantes, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? Y es intercultural el espacio. Incluso hay una trabajadora social e Innova, que es podríamos decir, la entidad, ¿no?, municipal que se hace cargo de la administración de estos edificios, ¿no? Ellos se encargan de trabajar todo lo que es comunidad intercultural,
espacios, o sea, protegidos, ¿no? Ver la parte económica, porque se supone que son espacios de arriendo, ¿no? De vivienda indefinida, ¿no? Eh, eso son políticas que, como les vuelvo a repetir, lamentablemente no nos hacía falta una constitución, o sea, es imposible dejar de hablar de eso, ¿no? Nos hacía falta una constitución, y nos hace falta una constitución para poder, o sea, avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que en la segunda vuelta tengamos la posibilidad, pero, o sea, son formas también de construir política y yo creo que lo comunal sí se puede lograr incluso, ¿no? O sea, yo creo que el tema, o sea, sigue abierto y es cuestión, o sea, de cómo se pueden ir planteando estas propuestas, pero recogidas y con apoyo también de la comunidad, ¿no? Porque si no hubiera eso, yo creo que estamos de más también nosotros, ¿no? Porque no estamos atinando a ser los transformadores de la sociedad como a veces nos proponemos, ¿no? De repente, de manera ingenua o muy ambiciosa, ¿no? Eso. No sé si respondí lo que quería el profe, me fui al otro lado. Sí, Delia, muy bien, muy bien. Y no, no, encantado. ¿Ya? Chicos, no sé si tienen usted alguna duda o otra pregunta. Sí, No, más que nada agradecerte, Delia, por el tiempo, por el espacio también de reflexión que nos que nos brindas acerca de este fenómeno, ¿no es cierto? O sea, desde la academia siempre se nos ha dicho, ¿no es cierto?, que esto finalmente es un fenómeno social. Yo ahí, bueno, la pregunta para los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vemos de pronto que un fenómeno social se transforma en un problema social y luego pasa a ser un problema público también, ¿no es cierto? Por ahí va un poco el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo poder captar, ¿no es cierto?, nosotros y poder diferenciar, ¿no es cierto?, entre el fenómeno, el problema público, el problema social y que finalmente esto acabe en lo que todos esperamos, que es una política pública sólida, ¿no es cierto? Una política país que atienda, ¿no es cierto?, la diversidad de demandas que tiene este segmento de la población. Tú, por ejemplo, ahí hablas de un trabajo arduo, ¿no es cierto?, interdisciplinario, intersectorial, comunitario, ¿no es cierto?, y que también es un ejercicio coordinado entre los diversos departamentos también. ¿Sí? Es un problema, o sea, claro, es un fenómeno y también es un problema complejísimo. ¿Ya? Entonces, yo no sé, Delia, si tú, porque conocemos tu experiencia, ¿no es cierto?, desde lo que es Renca, ¿no es cierto? La experiencia comparada a Recoleta. Recoleta, ya, es que también ando metido en Renca también. eh, Recoleta, sí, pues Recoleta, ¿no es cierto? ¿Tú sabes de alguna experiencia comparada en otras comunas, cómo trabajan el tema migrante? Mm, bueno, lamentablemente en este último tiempo, antes nosotros teníamos una especie de coordinación entre los municipios, ¿no? Que correspondía más a lo que estábamos mencionando, el trabajo en comunidad, territorio y la política local, ¿no? Que fue muy bueno en un principio. Estábamos tratando de construir como esta experiencia, ¿no? Una sistematización de la experiencia para que nosotros pudiésemos recoger lo más productivo, ¿no? Entonces, tuvimos un poco tiempo, una coordinación con la Oficina Internacional de la Migración, y lamentablemente esto se truncó porque eh, cambió la política, ¿no?, del Estado en esas cosas que nosotros decimos, la mirada respecto a la migración, que ahora con cierta pena veo de que se está hablando de quitar de beneficios, entre comillas, porque los migrantes están llevando todas las riquezas del país, nos están dejando sin nada. Entonces, allí lamentablemente ya durante la gestión anterior se convirtieron a las otras oficinas en oficinas de trámite, ¿no? Debido precisamente a la ausencia del Estado, ¿no?, de migraciones respecto a la atención a la población migrante, ¿no?
en cuanto a su situación migratoria, porque todos querían regularizar, pero no había comunicación con el servicio, y esto se generó como un vacío. Sabemos de que hay otras comunas que están tratando de hacer su experiencia más o menos, ¿no? Pero no conozco, no sé, de repente alguien me puede decir desde acá, dar la buena noticia, mira, le están haciendo lo mismo aquí en esta otra comuna, ¿no? Entonces, ahí con eso nosotros podríamos decir, bueno, hagamos el esfuerzo por comunicarnos para mejorar las experiencias, ¿no? Porque de eso también se trata. Pero no tengo todavía información, ¿no? Intentó, o sea, Quilicura estuvo muy bien avanzando, pero también, o sea, hubo un cambio con el cambio de gestión municipal, ¿no? Entonces ahorita más la pandemia, más la nueva ley, más lo que pasó, o sea, desarticuló prácticamente la posibilidad de, entre otros municipios, ir avanzando a la par, ¿no? Eso. Sí, Nancy, o sea, yo creo que es Gracias, Delia. correcto lo que estás viendo y cómo lo estás tú observando, ¿no? Respecto a la falta de políticas públicas, pero allí comentarte incluso algo, ¿no? Eh, que nosotros lo vemos allí en la comuna a cada momento, ¿no? Lamentablemente no existe, o sea, una legislación que controle o que revise los contratos de arriendo y cómo se dan. Entonces, cuando nosotros queremos fiscalizar, ¿no? O sea, nosotros no podemos entrar a la propiedad privada porque la propiedad privada, según la Constitución, ¿no? Es eso, o sea, no tiene injerencia por parte de los organismos del Estado. En este caso, la municipalidad solamente interviene cuando, ¿no? ¿Y cuándo nos llaman? Cuando hay un siniestro. ¿Dónde está la municipalidad que no... O sea, allí hay una cuestión que lamentablemente a nosotros también se nos escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque son los propietarios o los subarrendadores, porque de repente el propietario arrienda a alguien y este subarrienda a la vez, ¿no? Donde hacen un negociado donde ni siquiera hay límites, donde una pieza la pueden encontrar hasta en 250, una pieza con baño compartido, de repente de solamente este material prefabricado, ¿no? En las peores condiciones, hasta 250.000 pesos de acuerdo a la ubicación, si es más céntrica, menos céntrica. Y la persona que, o sea, de repente le piden tantas cosas a la persona que viene de otro país y que quiere arrendar recién llegando, que obviamente, o sea, si tiene un ingreso mínimo de 400.000 pesos, y es que lo tiene, porque en general abusan de ellos porque están en todo el proceso de regularización que puede demorar para obtener un permiso de residencia, para que pueda trabajar dignamente, para que pueda hacer un contrato, qué sé yo, le puede demorar entre 1 a 2 años. Y eso lo saben los chiquillos que están haciendo la práctica en la oficina. 1 a 2 años, ahora a veces hasta 3 años, ¿no? Que hay una persona que está con solamente el pasaporte con el que llegó o una cédula vencida desde hace años. Entonces no puede sacar plata del banco, no puede hacer un contrato laboral, se aprovechan de esa situación para exigirle, mira, si tú no quieres, no hay problema porque detrás de ti hay otro. Entonces hay situaciones donde hay un aprovechamiento de la situación, ¿no? Hay un aprovechamiento, o sea, por eso el tema de la migración no es un tema que la están pasando bien, no, hay mucho sufrimiento detrás de esto, ¿no? Hay mucho sufrimiento que sí sería bueno de que se pasearan por los campamentos, porque lo que tú me dices de repente puede ser un campamento, ¿no? Que de repente, o sea, las municipalidades, algunas no tienen, o sea, qué solución que dar porque se sienten como limitadas por una serie de, de reglamentos, ordenanzas o leyes que están y que uno no las puede, o sea, vulnerar, ¿no? Porque si no, o sea, ya de ahí viene el proceso administrativo o el juicio político para la gestión, ¿no? Entonces, hay cosas que lamentablemente nosotros las estamos viendo pasar y que hay muy poca posibilidad de solución. Eso pasa realmente, eso sí pasa necesariamente por una política de Estado, ¿no? En vivienda,
en política migratoria, ¿no? Algo que me hacía recordar, Luis, es de que la política migratoria recién se está construyendo, no hay política migratoria, pero lo interesante es que para esto no estamos participando entre población chilena y no chilenos también, ¿no? Porque, o sea, es que es importante tener la mirada y la visión de ambos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora, y por eso es que este caos o sea, como favorable para poder decir, ya ves, ahí están los pobres, ¿no? Están los migrantes pobres que vienen aquí a, a poner esta situación donde antes nunca ocurría, bueno, antes ha ocurrido en Chile también, solamente que se hizo, o sea, se aplicó, ¿no?, una política específicamente para poder tirar a los más pobres hacia las zonas más alejadas y después empezar a dar ayuda social dirigida, ¿no?, para cubrir esta pobreza, ¿no? Se ha pasado en casi todos los países y sigue pasando, ¿no? Solo hacer una pequeña reflexión, ¿eh? En el sentido de, bueno, situaciones, problemas, fenómenos, ¿ya? ¿Dónde caemos nosotros como trabajadores sociales? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Ya? ¿Cuál va a ser? ¿Un rol de intermediador? ¿Un rol facilitador? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a intervenir dónde? ¿Ya? Y ahí está la gran pregunta, y que, pucha, Tele, yo creo que se pregunta también, que ¿dónde nosotros estamos metidos en la discusión? O sea, ¿tenemos cabida en la discusión de una política pública? ¿Tenemos cabida en la discusión de una constitución, ya que abarque lo de la política pública? Entonces, ahí de alguna manera, ¿cierto? Nosotros tenemos una tarea muy importante de poder definir. Y es por eso, ¿cierto? Que obviamente a ustedes se les enseña un camino en base, ¿cierto?, a una base teórica, y que se trata de alguna manera, ¿cierto?, por diversas cosas, de alguna manera que ustedes lo puedan bajar hacia lo que es la experiencia, ¿ya? Aquí, bueno, hay hartas cosas, hay hartos problemas con respecto a los migrantes, ¿ya? Pero no sé qué le dijo a usted que era un problema de la migración. A lo mejor no fue pensado como un problema, y fue pensada como una solución a otro tipo de cosas, o a otro tipo de situaciones, o a un concepto de manipulación política. ¿Se entiende, no? Entonces, tienen varios elementos, ¿cierto? O componentes, ¿cierto?, de análisis, el concepto, obviamente, de lo que es, ¿cierto?, es la migración en ese sentido, ¿ya? Solo dejar la salvedad, ¿cierto?, en que hay que buscar, obviamente, las conceptualizaciones de lo que, cuando es una toma, cuando es un campamento, ¿cierto?, cuando se puede intervenir, cuando no se puede intervenir, lo que es la propiedad privada, ¿cierto?, lo que es el espacio público, y obviamente, ¿cierto?, este muro, ya al cual se enfrenta, obviamente, ¿cierto?, el servicio público y los municipios, ¿ya? Porque, claro, desde lo que decía por ahí, me parece que Nancy, ¿cierto?, que se veía, obviamente, o Giovanni, que se veía la migración, ¿cierto?, desde el punto de vista, obviamente, de la seguridad, claro, quizás en inicio puede ser tomado como un elemento de seguridad, pero después pasa a ser un elemento social, y hay que hacerse cargo, aunque las ordenanzas existan, ¿cierto?, aunque los decretos existan, aunque haya imposibilidades, ¿cierto?, de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de derecho humano, ya más que la ordenanza. ¿Ya? Entonces, solamente dejar esa salvedad, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Para poder cerrar el ciclo, ya agradecerte de él una vez más, ya, tremendamente, obviamente, agradecido, ¿cierto? Y contento, obviamente, por tu participación, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Agradecer a cada uno, obviamente, de los compañeros, de los colegas que están Yo aquí. también quiero ¿Ya? agradecer, antes de despedirme, por la paciencia de los colegas que han estado aquí presentes, ¿no?, y por la invitación que me hacen los profesores de poder hacerles llegar la experiencia que tenemos allá en Recoleta, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que se trata, como dice la colega Nancy, hay que hacer una reflexión, ¿no? Y es importante que esto nos ayude a nosotros también a crecer como profesionales, ¿no? Desde la sencillez, desde lo que nosotros podamos transmitir hacia el otro, ¿no? Que es la persona a la que vamos a brindar el servicio. Ya, muchas gracias. Gracias.